Vamos a hablar un poquitico de las raíces filosóficas del cristianismo. Generalmente hablamos de Jesús como una figura espiritual, como un profeta para el universo, para el mundo entero, y se nos olvida también que Jesús tiene unas frases que proceden de las diferentes culturas y de los movimientos filosóficos y religiosos de aquella época. Y entonces mi intención de hoy es que miremos cuáles dentro de las muchas que hay, porque yo solamente hice una pequeña selección de unas 12 o 15 frases dichas por Jesús, pero que pueden servirle no solamente a un creyente, sino también a aquellas personas que tienen curiosidad por el cristianismo o que no son practicantes del cristianismo en sí mismo, pero que les interesa la figura de Jesús. Y nos vamos a encontrar también con que Jesús tomó frases que proceden no solamente de la cultura judía, sino también de la cultura del Medio Oriente, que le era, digamos así, más familiar. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús enseñó a la gente a cuidar los unos de los otros. Enseñó a la gente a que la riqueza no era la meta de la vida, ni el poder, sino que la meta de la vida era amar, y amar profundamente, y amar tanto como uno se ama a sí mismo. Ya nos encontramos entonces con un mensaje universal, independiente de la perspectiva religiosa, que nosotros tenemos y muy clara sobre Jesús como Hijo de Dios. Pero el solo hecho de invitarnos a todos a cuidar los unos de los otros, a respetarnos los unos a los otros, es un mensaje ético que no solamente sigue un poco las líneas de los primeros pensadores griegos. Recordemos que la cultura helénica o la cultura griega floreció unos 500 años antes de Jesús. Entonces, por tanto, nos vamos a encontrar con un poco de epicureísmo, de un poco de las diferentes escuelas filosóficas que se llamaban en esa época helenísticas, que propenden por una cultura de lo humano, por un rescate del ser humano, más que por la investigación científica que plantearon los primeros pensadores, los presocráticos, luego los socráticos, la gran figura de Sócrates, Platón, la figura de Aristóteles, que legaron incluso una visión científica posterior durante siglos al mundo occidental. Jesús nos enseñó en su sabiduría que la vida humana es sagrada y que la sensibilidad hacia las necesidades de los otros es lo que debería ser la regla común de la existencia humana. Eso creo que es de oro ya, y habla de que vale la pena una religión en la que las grandes enseñanzas están fundamentadas en el ser humano, en los valores de lo humano. Dios nuestro Señor nos ha creado a imagen y semejanza suya, es decir, que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra existencia una visión de Dios fundamentada en lo humano. Es interesante, la misma encarnación también tiene ese mismo carácter. El solo hecho de que Dios haya querido ser ese hombre, pues es algo relevante para la existencia humana, para la vida humana. La primera frase que yo quiero compartirles es esta. Está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, en el verso 21. El reino de Dios está dentro de ti. Miren bien cómo Jesús, con milagros y sin milagros, habló del reino de Dios. Y el reino de Dios lo definió él de una manera muy práctica. Primero, díganle a los que pregunten por el reino de Dios cómo los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos caminan, los leprosos recuperan la carne sana. Es decir, el reino de Dios es toda la bondad y toda la amabilidad, toda la generosidad que Dios pone en los seres humanos. Porque luego, en el capítulo final de la existencia de Jesús, en ese diálogo inolvidable de Jesús con Poncio Pilato le dice: con que tú eres rey, y se lo dice de una manera sarcástica, viendo la situación tan contraria como la que estaba viviendo Jesús. Poncio Pilato le dice: con que tú eres rey. Él le contesta: tú lo dices, yo para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Como nos encontramos con una traducción que es crucial, importantísima, no siempre es fácil pasar al castellano los conceptos originales que se desprenden de este diálogo. Yo para esto he venido. No sabemos si Jesús está diciendo para este momento de la pasión o para ser el rey del mundo o el rey de Israel.
sino para ser testigo de la verdad. Jesús divide la verdad, esta que enseñó a lo largo de toda su vida pública, en tres aspectos. Primero, que Dios existe. Es la primera enseñanza fundamental. O sea, el culto a Dios, este culto velado de Yahvé, propio de los judíos, pierde relevancia porque Dios es algo más cercano que una figura misteriosa. Entonces, cuando Él dice, el reino de Dios está en ustedes, está en tu interior, está dentro de ti, está diciéndonos que Dios existe. Y la segunda cosa que enseñó Jesús a lo largo de todo el camino es que Dios es Padre de todo lo que existe, de los hombres, de la naturaleza, del mundo, del universo, de la materia, de las formas. Dios es el Padre. Y finalmente, a lo largo de todo este contexto del trabajo de Jesús con la gente, y sobre todo cuando perdona los pecados, cuando dice, vete en paz y no peques más, por ejemplo, es porque Dios tiene un plan para cada persona que viene a este mundo. De hecho, en la introducción del Evangelio de Juan, Jesús dice, Él es la luz, San Juan dice de Jesús, Él es la luz que viene a todo hombre, que da a todo hombre que viene a este mundo. Es la luz que ilumina a toda persona que viene a este mundo. Como pueden darse cuenta entonces, cuando decimos que el reino de Dios está dentro de ti, es porque Dios quiere que tú hagas el mayor bien mientras vas de camino en el mundo. Mientras estemos en el mundo, debemos ser portadores del reino de Dios. Tengo una segunda frase. Ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. Interesante. Quiere decir que ninguna persona debe estar ociosa en el mundo para hacer el bien. Hay que hacer el bien siempre que podamos. Iluminar las vidas de los otros es hacer el bien. Ya lo decían un poquito los griegos. Los griegos decían, un hombre es bueno por un solo camino, la virtud, y un hombre es malo por múltiples caminos. Es bueno a través de la virtud porque la virtud consiste en respetar, ayudar y cuidar de los otros. Es interesante cómo ese concepto griego también lo encontramos en nuestra propia religión. Hay un tema que Jesús va a estresar todo el tiempo para independizarnos de las, necesidades básicas, porque a veces consideramos que lo más importante es tener poder o riqueza. Y dice, no se preocupen por el mañana, porque cada día tiene su afán. Cada día haz lo que tengas que hacer. Si te queda un poquito chueco y no te queda tan perfecto, ya tendrás el siguiente día para mejorarlo. Es decir, cada día tiene su propio sacrificio y también su propia victoria. Hay que aprender a disfrutar de cada día en lo que hagamos, incluso si se trata de resolver problemas, que por lo general es lo que siempre nos toca. Entonces, no se preocupen por el mañana, cada día tiene su afán. Esto es un buen mensaje también para los que sufren de ansiedad. No todo lo puedo resolver hoy. Incluso, importantísimo, no todo lo puedo resolver esta noche. Ustedes saben que una persona con ansiedad gira toda la noche intentando resolver algo para que intelectualmente case y logre salir adelante, sacar la cabeza del agua. Pues muy bien, en la noche solo debemos dormir y descansar. Cada día tiene su afán. Viene una acotación de Jesús en el capítulo 7, en el verso 12 del Evangelio de Mateo, que no es propia de Jesús, sino que se encontraba ya en el Código de Hammurabi. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Subrayado, importantísimo. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Significa que donde te pongan, sabrás hablar, comportarte, estar, actuar como si buscaras el respeto de los otros. Es una frase que puede que se identifique bastante con el pensamiento de Kant. El filósofo alemán decía, actúa de tal manera que tu comportamiento se convierta en una regla para todos los hombres. Es más o menos la regla de oro.
El rey Hammurabi mandó grabar en una piedra de Rosetta grande todas las grandes enseñanzas que él quería que su pueblo aprendiera, enseñanzas de orden filosófico y moral. Y por eso esta frase, que no es de Jesús, aparece en casi todos los escritos antiguos y tuvo una influencia enorme entre estos primeros pensadores de las escuelas helenísticas, particularmente en un emperador romano posterior como fue Marco Aurelio. El emperador Marco Aurelio escribió en sus memorias esta frase también y la incluyó dentro de sus enseñanzas, pero lo vamos a encontrar también de una manera muy especial en esas escuelas que llamamos helenísticas y que se convirtieron en una manera de pensar propia de una época en el Imperio Romano, tanto en la parte griega como en la parte latina. Es importante esa frase. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Es urgente. Esta frase es urgente en el mundo que nos tocó vivir. Dice además una frase del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, el verso 9: bienaventurados los pacíficos, porque se llamarán hijos de Dios. Hay que trabajar por la paz. Son hijos de Dios aquellos que luchan por la justicia. Recuerden que la paz no es la tranquilidad de los cementerios. La paz es hacer algo por los demás. Que los demás alcancen aquello que necesitan para vivir. Que los demás tengan un salario justo. Que los demás encuentren la comida sobre la mesa. Esa es fundamentalmente la tarea de los pacifistas. Ser pacifista no es solamente tirar piedras, destruir los bienes públicos para reclamar unos derechos que han sido violentados o violados por la ley oficial, por el Estado. No, ser pacifista es lograr que todos los hombres puedan vivir una vida digna. No es solamente gritar consignas, es luchar por los derechos de todas las personas, sin importar cómo sean esas personas ni quiénes sean. Es para que cada persona encuentre su puesto en el mundo. La paz fundamentalmente es eso. Por eso digo que la paz no es la paz del cementerio. Los cementerios están silenciados todos y todos están dormidos. Es la paz que se tiene que vivir en una sociedad que está viva y que es diversa y que no siempre es fácil. Viene una frase que me parece que es de oro y que vale la pena que la recordemos siempre. Estamos hablando del Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el verso 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No hay nada más maravilloso que vivir en libertad, pero no la libertad para hacer lo que yo quiero. Ese es un concepto de libertad un poquito, digamos, vasto, es decir, primitivo, muy elemental. La libertad viene de vivir en la verdad. ¿Y qué es vivir en la verdad? Es ser auténtico. Hoy en día el concepto de autenticidad está muy, muy trastocado. La mayoría de la gente piensa que ser auténtico es ser grosero, patán, imponerse, yo soy así, eh, respeten mi pensamiento como yo respeto el de ustedes, pero siempre con un poco de ironía y de sarcasmo. Esa no es la autenticidad. Una persona auténtica es una persona transparente, una persona que es capaz de actuar solo o acompañado de la mejor manera, que no necesitan que la cuiden o que la vigilen para saber que es una persona recta. No olvidemos esa frase de Aristóteles: en la mitad está la virtud, y la virtud es el principio de toda bondad. Mejor dicho, la bondad es la virtud. Pues muy queridos amigos, esto sí que es importante, vivir en la verdad, y la verdad nos hace libres. Cuando edificamos nuestra existencia sobre una mentira, siempre construimos sobre una gran preocupación, porque sabemos que cuando estamos obrando de manera falsa o hipócrita, estamos haciendo mal. El fingir nunca será nada bueno. Y por eso, cuando tenemos una mentira sobre la que construimos nuestra vida, eso revienta. Es decir, hay un momento en donde no se puede ocultar, donde no se puede guardar, se vuelve evidente. Y entonces no vivimos libremente.
Hay que vivir libremente. Por ahí decía alguien una frase que puede complementar un poco esto, porque no hay mejor almohada que la tranquilidad. Es decir, el poder dormir tranquilo, expresión de la tranquilidad, es expresión de la libertad. Vivir en la verdad no siempre es fácil en una sociedad como la nuestra, pero cuando lo logras, cuando te vuelves autoridad moral porque vives en esa verdad, entonces sí tiene mucho sentido realmente la libertad. Sí somos libres de verdad. Nuestro país necesita urgentemente de esta frase. La verdad os hará libres. Solo son libres los que aceptan la verdad. Y la verdad desnuda y pura no es simpática, pero es real. Es esa sobre la que se puede construir una sociedad nueva, la verdad. Una sociedad construida sobre los muertos, sobre las mentiras, sobre las trampas, sobre la coima, sobre toda una cantidad de mentiras que la clase política o las clases dirigentes tienen. Es una sociedad que siempre tiene que volver atrás para mirar la película de lo que vivió y volver a aprender lo aprendido. Es una sociedad que es muy difícil que avance y que seguramente no avanzará. Pasa mucho en América Latina. Nosotros no hemos logrado progresar ni hemos logrado avanzar más de lo que se necesita, precisamente por eso, porque no somos libres. No nos gusta la verdad. Miremos un poco más adelante. Yo he venido al mundo para ser testigo de la verdad, dice Jesús. Ya lo expliqué un poquito hace un rato. El concepto de verdad la encarna él mismo, pero también les dije de qué verdad nos está hablando Jesús, que está dividida en tres partes. Dios existe, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Son tres elementos que yo había puesto, que ahora estoy como confundido un poco y que no recuerdo todos, pero por ejemplo, ese Dios existe, Dios es Padre, ahora lo volví a recordar, y Dios tiene un plan para cada persona. Miremos una frase del Evangelio de Mateo en el capítulo 6, verso 21. Quiero advertirles que no tomé todas las frases dichas por Jesús que iluminan la vida cotidiana. Tomé solo algunas que me parecieron relevantes, pero esto es una cosa de sentarse a leer. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Importantísimo. A veces nos entregamos a cosas que no valen la pena. En cambio, abandonamos otras que sí lo valen. Ponemos el corazón donde no es y hacemos de cuenta que ponerlo allí era lo mejor. Y sabemos interiormente que no es así. Pero además, muchas veces nos ocupamos de cosas, de ser fieles a cosas que no valen la pena. No seamos traidores, pero no seamos fieles a cosas que no valen la pena. En esta frase, allí donde está tu tesoro estará tu corazón, nos obliga a replantearnos si lo que hacemos, si lo que vivimos, si lo que actuamos ante los demás vale la pena o no. Una pareja X que vive una vida social y que solo quiere deslumbrar y que solo quiere mostrarse, ¿eso vale la pena vivirlo? ¿Vale la pena ser esclavo de las miradas de los otros y poner allí todo el acento de la vida? Hay tantas cosas que tenemos que pensar antes de actuar, porque a veces somos fieles a cosas que no tienen sentido. El Evangelio de Mateo en el capítulo 7, en el verso 20, dice, por sus frutos los conoceréis. Uno se da cuenta quién es tal persona o tales personas o tal movimiento o tal pensamiento con el paso del tiempo. El primer día no. Uno ve los frutos, uno ve cómo la gente va actuando a lo largo del camino y uno se da cuenta, esto es una farsa, aquello es una mentira, aquello no vale la pena. Esto nos lo vendieron por importante y ahora resulta que no tiene peso. Pues muy bien, por sus frutos los conoceréis significa eso, que es a lo largo del tiempo que nosotros vamos descubriendo cuánto vale realmente lo que le están enseñando a uno, lo que le están mostrando o lo que le están diciendo.
que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. A veces pensamos que la persona menos indicada es la menos indicada. Y resulta que a veces la persona menos indicada es la más indicada. Y juzgamos a veces por apariencias. Por eso paso a este punto. ¿Cómo puedes ver la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? Estamos hablando del Evangelio de Mateo en el capítulo séptimo, verso sexto. Miren, todos esos que se meten a dar consejos y los que nos metemos también a esa tarea. Hablo también de las iglesias cristianas en general y de la iglesia católica. A veces quisiéramos ser los maestros espirituales de la sociedad, pero no tenemos a veces la autoridad moral para hacerlo. Uno a veces ve sacerdotes y pastores o pastoras que tienen verdaderos negocios fundamentados en la religión. Y entonces, ¿cómo van a ver la paja en el ojo del hermano si tienen una viga en el suyo? La religión es muy proclive a la trampa, a la mentira y a la manipulación. Por eso también es importante estar avisados. No siempre ese que está al frente de la comunidad es una persona que va a corresponder a lo que dice. Si las palabras no corresponden a la vida, estamos frente a una mentira. ¿Cómo puedes ver la paja en el ojo de tu hermano si no reparas en la viga que tienes en el tuyo? Si nos queremos meter de consejeros, si queremos ser pastores, si queremos ser, qué sé yo, líder religioso, o líder social o líder político, tenemos que mirar qué tipo de vida llevamos también nosotros. Hay que mirarse hacia adentro también para poder hablar hacia afuera. Esta hipocresía recorre siempre todos esos servicios de los que hemos hablado, religioso, político, social. Y a veces nos llevamos sorpresas muy tristes. Gente muy famosa, gente muy ungida, gente muy especial, gente muy seguida. Son una verdadera trampa, una tumba sin señal, decía el Señor. A renglón seguido, dice también ya el Evangelio de Mateo, en el que estamos analizando un poco, en el capítulo séptimo, en el verso sexto, porque el antes era el capítulo séptimo, verso tercero. Dice, no den las cosas santas a los perros, ni arrojen las perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen con sus patas y se vuelvan contra vosotros. Dar las cosas de Dios para tirarlas, aceptar que todo lo malo es bueno para estar en la sociedad, para caber en ella, canonizar todo lo que no es justo o injusto, bendecir lo que es torcido, lo que es inmoral, no tiene presentación. Tenemos que aprender a ser valientes. Hay cosas que no deberíamos aceptar, pero que las aceptamos para quedar bien con la gente. Y las aceptamos bien o mucho para que los demás nos feliciten, para que nos digan que somos muy progres, para que nos digan que somos gentes muy avanzada, que no tenemos reatos de conciencia. A veces cuando la gente dice a mí no me atormenta nada, yo no tengo ningún cargo de conciencia, mienten. El cerebro, que es una máquina espectacular, y hablaremos en otro podcast del tema de la culpa, el cerebro dice que no, que estás mintiendo. Uno sí se arrepiente de sus metidas de pata, de sus mentiras. Uno sí se arrepiente de cosas que le cuestan, que están ahí como un peso, pero que las hicimos a sabiendas. Y luego venimos a decir, tengo mi mente limpia, tengo mi conciencia limpia, soy una persona limpia. No hay que dar las cosas santas a los perros ni las perlas a los cerdos. Es decir, no nos conformemos con la sociedad en la que estamos viviendo. No aceptemos todo de esa sociedad para quedar bien. Estamos cometiendo un gran error. Bueno, mis queridos, podría decirles muchas otras cosas que son bastante interesantes, pero vamos a dejar por ahora allí y vamos a tomar solo una última frase porque me parece que vale la pena reflexionar sobre ella. No se confronten con el malvado, es decir, no hagan ojo por ojo, diente por diente. Jesús nos enseñó a ser libres y la libertad consiste en saber estar donde nos pongan, pero tener grandeza de alma.
¿Qué nos dice el Señor? Estamos hablando de Mateo 5, 38 al 42. Si alguno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiere litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguno te requiere para caminar 1 milla, camina 2 con él. No te escondas del que te pide prestado, no le des la espalda. Jesús nos invita a ser muy libres, a ser generosos, a construir un mundo en donde las personas son más que sus necesidades o son más que una cifra. Jesús quiere que nosotros, los creyentes, seamos realmente una luz del mundo. Y yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad tan importante con la sociedad que nos tocó vivir, con este mundo en el que estamos. Tenemos que aprender a ser generosos y a criticar menos, a condenar menos la sociedad en la que estamos y a intentar influir desde un testimonio limpio, desde una vida sana, desde una vida limpia y santa. Yo no digo perfecta, no habrá ninguna vida perfecta. Aún aquellos que son muy buenas personas se enojan. Aún aquellos que son muy buenas personas a veces tienen un rato y se atacañan y se vuelven miquingos, se vuelven perezosos. Es decir, no existe ninguna persona buena, perfecta tampoco. Es que la perfección no existe mientras estemos de camino. Estas frases de Jesús nos pueden iluminar un poco. Y aquellos que no siguen a Jesús, que no tienen una religión, un culto específico, dense cuenta de la riqueza tan grande que tiene el Evangelio para comunicar a los hombres lo mejor que los hombres pueden tener en su interior. Muchas gracias por estar ahí y nos veremos en la próxima oportunidad.